estás viviendo. Gracias, se empieza a grabar. Sino precisamente en quién me voy a convertir yo o qué es lo que yo tengo que revisar de mí que hace que yo atraiga esta situación una y otra vez. ¿Se entiende o no? ¿Por qué sigo atrayendo personas que me faltan respeto? ¿Por qué sigo atrayendo carencia económica? ¿Por qué sigo atrayendo personas que me rechazan o no me eligen? Y bueno, es medio evidente. Vos podés pasarte la vida cambiando afuera, esperando que te elija alguien afuera. Pero si vos no te elegís, es muy difícil que alguien te elija afuera cuando vos no te estás eligiendo a vos. ¿Se entiende? Es un ejemplo bien básico, pero que sirve para evidenciar la ausencia de trabajo ontológico que aparece en la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque paradigmáticamente y culturalmente estamos programados para mirar para afuera. ¿Se entiende o no? Es simple esto. Vamos para afuera. Y afuera, la primera herramienta que nosotros vemos en el programa es el modelo de la víctima o el paradigma de la víctima, que lo vemos como transversal. Inclusive en la escuela donde yo aprendí no aparecía este modelo. Para nosotros no hay proceso ontológico sin darme cuenta que yo soy el actor principal de mi propia película. Esto parece más que obvio cuando lo decimos, pero nos vamos a dar cuenta que aparece en nosotros, en muchos dominios de nuestra vida, un rol que no es protagónico, sino que es un rol de actor de reparto. Dicho de otra manera, a mí las cosas me suceden. Para yo poder tener paz, tiene que desaparecer el tráfico de la 9 de julio. Para yo poder tener paz, tiene que llegar el presidente que yo espero, ¿no? O la presidente que yo espero, ¿no? Para poder triunfar y ser feliz. Entonces voy por la vida anhelando que pase, controlando, ansioso, preocupado, hacer, tener, ser, ¿no? Para que pase lo que pase, porque de acuerdo a eso que pase, yo voy a estar, mi felicidad, mi paz y mi éxito va a depender de eso que pase o que no pase. ¿Se entiende? Más o menos. No quiero ser un monólogo, alguien que aporte algo, sobre todo los más antiguos, ¿sí? ¿Qué dicen de esto? Porque de vuelta, ¿no? Es como, no alcanza con verlo, voy a volver a ese lugar, voy a volver a la trampa de esperar que el mundo se adapte a mí, de esperar que mi pareja haga lo que yo necesito que haga para yo poder estar en paz y no tener que separarme, o no tener que, ¿no? Lo que sea. ¿Sí o no? Pero no, él tiene que cambiar, o ella, yo no, yo ni pedo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Me tiene que escuchar más, me tiene que, Sí, ¿no? Me tiene que acompañar más. ¿Qué onda? re, Sí, justo, justo, sí. justo, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil porque es la comodidad de la víctima. ¿Cuál es la trampa de la víctima? ¿Cuál es la lógica de la víctima? La gran trampa es el traslado del trabajo al otro, el traslado de la responsabilidad a los demás. Al encontrar el culpable, y esta es la gran trampa, la víctima se queda contenta sabiendo que ese culpable tiene que darle la solución de su problema. ¿No conocen personas que están hace 20 años esperando que le pasen cosas lindas en la vida? Que ahí venga alguien y lo elija, o que venga alguien de afuera y que le dé la solución económica que toda la vida esperó, o que venga, está en relación de esto, si alguno está en relación de dependencia hace más de 20 años, trate de no putearme, te digo, voy a las empresas y pasa esto, están hace más de 20 años en las compañías, y no, pues mi jefe es el culpable de yo seguir en el puesto en el que estoy acá en mandos medios. ¿Hace cuánto estás? No, 20 años. Digo, bueno, digo, ok, ¿qué responsabilidad tenés vos en tu realidad actual? Esa es la gran pregunta. En lugar de ver un problema, verlo, empezar a observarlo como un gran desafío, que es mío el desafío. ¿Y cuál sería mi desafío? Y quizás aprender a confiar más en mí, quizás aprender a tomar riesgos y enfrentar miedos. ¿Le suena algo a alguno? Quizás a elegirme, quizás a aprender a escuchar, quizás a ser más osado. No lo sé, pero es tuyo. O la otra opción, que es la más fácil, sería expectando que la solución de tus desafíos y tus problemas venga del mundo hacia vos. Y ahí es donde aparece esta figura de la víctima, donde no tengo el poder de mi vida. Esto es cultural, es paradigmático. Hay un estudio de Harvard, no, hay un estudio que dice que el 95% de los seres humanos operan en la vida desde ese patrón.
de esa forma de comportarse. Porque de vuelta, está dentro de nuestro modelo mental. Yo argentino, viste que ayer estábamos viendo el partido de los Pumas, ¿no? Nos estaban matando. Sí, 21-0, los que son de rugby saben que contra Escocia nos estaban matando. Estamos viendo con mis amigos, todos eran técnicos. ¿Viste? Son todos técnicos. Todos sabían a quién poner, qué cambios hacer, ¿no? Esto es lo que nos sucede cuando estamos en ese lugar de espectadores y observadores, en lugar de ser agente de cambio, en lugar de involucrarse y ser el cambio que quiero ver, lo que hacemos es hablar del cambio, o lo que hacemos es opinar. No digo que esté bien o mal, lo que digo es cuán efectivo es, ¿se entiende? Para mi propia vida. Inclusive, hola, bienvenido. Cuando aparece ese rol de víctima, la víctima se queja, ¿vieron? ¿Sí o no? ¿Coinciden o no? Putea, se queja, ¿no? Traslada la responsabilidad, dice cómo tienen que ser las cosas, pero no hace. Porque ¿qué hace? No se queja. ¿Vieron o no? ¿Se dieron cuenta o no? El que hace, hace, punto. Digo, vas a hacer, hacer. Si no, no te quejes. Si te quejas, ponete a hacer y por ahí tus quejas van a tener más fuerza. Pero es muy difícil cuando hay la queja y no acción, porque es fácil. Ahí aparecemos la mayoría de los seres humanos. De vuelta, algunos por ahí en más dominios, otros por ahí en algún dominio de nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, adolescentes, con el trabajo. Siempre aparece esta forma cómoda, entre comillas, de echarle la culpa al otro. Que es la habilidad para culpar, la culpabilidad. Y la resistencia a los hechos de la vida. ¿Se entiende hasta acá? Es como ¿sí? Columna vertebral de lo que hacemos de protagonista de cambio. Para darnos cuenta que hay una parte bien importante del cambio, ¿no? Hay una, siempre decimos en víctima protagonista que aparece tu libertad final en el momento que te das cuenta de la no resistencia o te das cuenta de que hay hechos de la vida que no puedes controlar. ¿Coincidís o no? Bien estoico, bien pragmático. A ver, ¿qué puedo controlar y qué no, no? Yo entiendo que hay hechos difíciles de controlar o inclusive de aceptar, pero es de la mano de la aceptación donde comienza el proceso de cambio. Inclusive previo a la aceptación, yo diría, antes de la aceptación diría el hartazgo. Estoy harto de esto. ¿Sí o no? Fuerte, así te escuchan, dale. Pueden cambiar el aire para arriba. Dale, ¿tenés frío o Estamos cumpliendo. calor? ¿Sí? ¿Se están congelando? ¿Quieren ir un poquito más atrás? Ahí les cambian porque si no nos vamos a cocinar. Pensé que vino una pregunta ontológica. Puede ser ontológico igual. Está muy bien, está muy bien. ¿Dónde iba? No, estamos hablando de esto Bien, estamos atrapados, ¿no? Atrapados en esperar que la vida se adapte, esperar que las cosas me pasen, ¿sí? Entonces, primer gran paso sería, ¿no? Che, ¿hace cuánto estoy acá esperando que suceda lo que quiero que suceda? Digo, no juegues al póker con vos mismo o con vos misma. Primero hacete esa pregunta. O previo a eso, ¿qué quiero que pase? En mi caso me ayudó también a pensar qué quiero que suceda. Si lo que quiero que suceda realmente quiero que suceda, o estoy ahí esperando que suceda algo que yo no quiero, pero que siento que tengo que cumplir con lo Claro. que tiene que pasar. Entonces, como ¿Qué es lo que verdaderamente quiero Sí, que pero- suceda en mi vida? ver adentro mío qué era lo que quería. Exacto. Porque inclusive, fíjate, ¿no? ¿Qué quiero que suceda? Voy a mi disco rígido y la manera de pensar es de acuerdo a mi propio modelo mental. Por lo tanto, la respuesta de lo que quiero que suceda muchas veces nace de ese mismo modelo mental. Por eso decimos, o ahí es donde aparece, el conócete a ti mismo, ¿sí? Antes los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Hoy podríamos decir, eran politeístas. Hoy podríamos decir, conócete a ti mismo, conoce tus creencias, conoce tus paradigmas, conoce cómo llegaste hasta acá, conoce tus heridas, para conocer a tu Dios interior, para conocer a tu maestro interior, para conocer a tu mago interior. De hecho, hasta Jesús hablaba de esto, ¿no? De aquel que naciere de nuevo conocerá el reino de los cielos, o aquel que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es vivir desde tu yo esencial, vivir con paz, vivir con entusiasmo, vivir con alegría, vivir con felicidad, que parece algo utópico en esta realidad en la cual vivimos, ¿sí o no? Parece como que vinimos a la vida a pasarla como el orto. ¿Coincide o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Pero eso es cultural también. Nos enseñaron que venimos al Valle de Lágrimas o que vinimos a sufrir para ganarnos el pan o para pasarla mal. Siempre hago la joda, me llamo Luciano, me dicen Lucho, me la pasé luchando toda mi vida. Y cuando yo me la paso luchando toda mi vida, mi cuerpo se rompe todo, no disfruto, no merezco, no la paso bien. ¿Hasta que qué? Hasta que estoy harto de esa forma y empiezo a moldear, empiezo a nacer de nuevo. ¿Se entiende o no? ¿De qué forma te ofrece protagonista de cambio a nacer de nuevo? Por eso yo no conté un poquito mi historia, porque por ahí está bueno ver el background. Background, sí. Precisamente, trabajé en bancos americanos durante muchos años, trabajé en el JP Morgan, trabajé en el Citigroup, fui broker en Puerto Rico, trabajando a los 28 años en Puerto Rico con mi ex mujer, bueno, en ese momento era mi mujer, nació Joaquina, mi primer hija en Puerto Rico, ¿no? Con el checklist, tengo un laburo, sí, bueno, Audi, sí, laburo en Estados Unidos, Puerto Rico, Estado asociado en dólares, sí, ¿no? 28 años tocando, me fui en el corralito aparte, quilombo acá, ¿no? Los de mi edad saben lo que fue el corralito, ¿viste? Me eligieron para irme a vivir a Puerto Rico, en esa vuelta de la vida, curso de coaching. Estaba sentado ahí con ustedes, bueno, primer curso, fue un mazazo a la cabeza, pues precisamente contaba esto. A ver, ¿cuándo fue el día que yo quise recibirme licenciado en finanzas? Cuando nunca me gustó matemática, o nunca me gustó contabilidad, o nunca me gustó estadística, ¿no? Y ahí comenzó el proceso de conocerme. A ver, ¿cuándo tomé la decisión? Claro, yo iba a ser médico, mis viejos se fundieron cuando a los 17 años. Yo dije, para que no fundirme, para tener guita y no fracasar en la vida, yo tengo que tener guita. ¿Dónde está la guita? En los bancos. Vamos a laburar de cadete en un banco y ahí comencé la carrera, ¿no? Financiera, de vuelta, no está ni bien ni mal, sin desafiar la creencia, sin desafiar el paradigma de lo que se debía hacer para alcanzar el éxito en la vida. Y ahí me embarqué. Hablando con algunos de los chicos, me dice, che, cuando vos hablas me veo muy identificado, no sé qué, o bien porque laburé en bancos, o bien porque vengo de un linaje de mi bisabuelo que es abogado y yo soy abogada y no sé por qué mierda soy abogada, ¿viste? ¿No les pasa a alguno? ¿Algo así parecido o no? Como que de repente entramos en barcos que ni siquiera sabemos, che, ¿cómo llegué acá? ¿No? ¿Les pasa o no? Más o menos. ¿Sí? ¿O quién me mandó? ¿Cómo llegué hasta acá de vuelta? Lo que decía Lean hace un rato, ¿no? Decir, ¿qué quiero? A veces hacerse la pregunta de qué quiero hoy en mi vida incluye también, a ver, vamos a poner de esta manera. Muchos seres humanos no se animan a hacerse esa pregunta. ¿Y por qué no se animan a hacerse esa pregunta? Por miedo a encontrar una respuesta que lo lleve a tomar decisiones que no quieren tomar. Entonces, ¿qué hacen? No las hacen, no se hacen la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo no me hago la pregunta? Habito lo que llamamos el estado anímico de la negación. ¿Qué sería la negación? No, Joseph Campbell lo pone como la negación al llamado. O Nietzsche lo llama el nihilismo, que es como el ser humano que vive muerto en vida. El ser humano sin alma, sin brillo en los ojos. ¿Conocen alguno o no? Seres humanos que ven, es el cuento de la marmota, ven pasar los días, ¿no? ¿Les suena? Me levanto toda la mañana, voy a laburar, ¿no? Fin de semana salgo, me divierto como algo, o no, me quedo en casa viendo Netflix o lo que sea. Pasan los años y nada, nada pasa. Y sigue pasando más de lo mismo y nada pasa. Y el brillo de los ojos se va apagando cada vez más y voy sintiendo que la vida no tiene sentido y voy sintiendo que, bueno, estamos todos destinados a vivir una vida de aburrimiento, de sufrimiento, cuando no tiene que ser así. Y para que no tenga que ser así, tenés que tomar riesgos. Tenés que animarte a entrar al camino del héroe o al camino de la aventura, que está plagado de relatos. El Rey León, Jerry Maguire, si quieren, no Matrix, emblemático. Pinocho se mete dentro del vientre de la ballena. ¿Sí o no? ¿Le suena? El proceso ontológico del descúbrete a ti mismo. Que de vuelta, en PC1 hacemos el coqueteo. PC1 es la muestra gratis, no hay tanto compromiso, andá a hacerlo. De nuestra parte sí hay un montón de compromiso. Tenés coaches, está todo el equipo a tu disposición, pero si querés hacer las guías, hacelas, si querés pedir coaching, hacelo.
Pero después viene la escuela, que la escuela no es una escuela abierta para todo el mundo. ¿Y por qué no hacemos una escuela abierta para todo el mundo? Por varios motivos. Primero de todo, nos tomamos el coaching ontológico como algo absolutamente sagrado. Yo entiendo que la palabra coaching está muy bastardeada, que aparece coaching para ir al baño, aparece coaching deportivo, aparece coaching espiritual, financiero, ¿sí o no? ¿Coinciden o no? Bien. A la hora de hablar de coaching, nosotros hablamos de una conversación grupal o individual a corazón abierto. Los que tuvieron coaching saben de qué hablo. Vamos hacia adentro a descubrir qué es aquello que tiene atrapada tu alma. Pero para que eso suceda, tiene que haber un contexto de mucha confianza, de mucha empatía y de mucho amor. Y desde ese lugar es de donde nosotros salimos a servir a los demás. Al menos lo voy a decir en primera persona, yo no me cambié del Citigroup como broker para hacer más guita como coach. Oh, yeah. O sea, yo me cambié para ser coach para que estas herramientas que a mí particularmente me cambiaron la vida, puedan cambiarle la vida a los demás. Que puedan vivir la vida con más entusiasmo, que puedan vivir la vida con más protagonismo, que puedan vivir la vida con brillo en los ojos. Ahora, esto es soplar y hacer botellas, ni en pedo. Si querés el camino recorrido, ya lo conoces. Dormite, toma la píldora azul. Dormite, volvé a tu cama, despertate y seguí el camino conocido. Si vos querés sumergirte en la aventura, tenés que hacer un proceso hacia adentro, que no quiere decir que vos renuncies a todo lo que venís haciendo afuera. No quiere decir que vos te tengas que separar. Es más, no te lo recomendamos. No quiere decir, pero sí que vos vayas a encontrarte con aquel mago que viniste verdaderamente a hacer al mundo. Que a veces está tapado por un montón de creencias y de paradigmas que no son tuyos. Dicho de otra manera, el ser humano en el que te convertiste es un conjunto de creencias, de paradigmas, de elecciones, de decisiones y de emociones que muchas veces son tuyas, pero muchas otras no. ¿Por qué creen que nos ponemos jeans y estamos vestidos así? Si esta reunión fuese en Arabia, ¿cómo estaríamos vestidos? Túnicas. ¿Qué religión sería la más importante si estuviésemos en Arabia? El Islam seríamos musulmanes, ¿sí o no? No, pero yo soy original. ¿Sí? ¿Sos original? ¿Vos verdaderamente construiste tu vida como vos querés? ¿Elegiste las creencias que te gustaría que te sostengan en tu vida? ¿Elegiste los paradigmas que... No, soy católico, tengo 50 años y sigo siendo católico, sigo yendo a misa. ¿Pero alguna vez te pusiste a leer otras religiones para ver qué, por lo menos para ver qué dicen? ¿O por mandato te tocó eso? ¿O por mandato te tocó casarte y tener hijos? ¿O por mandato te tocó ser abogado? ¿O por mandato te tocó sufrir? ¿Se entiende o no? Entonces, ¿por dónde empezaría? Por donde te aprieta el zapato. Claro, ¿qué resultado no estoy alcanzando en mi vida? Dejá de ir a las acciones y metete en la creencia. ¿Alguno tiene ganas de probarlo? Así, che, yo tengo ganas de ver de qué se trata. Vamos a hacer un coaching así, express. No vamos a hacer un coaching de una hora, pero... Che, yo quiero ver de qué se trata. Pues quiero alcanzar esto distinto en mi vida. Vengo probando, probando y probando. Y no viene... Miren, me la banco, ¿eh? Somos unos cuantos, digo, me la banco en público. Digo, te voy a mostrar que lo que te tiene atrapado no es lo que te tiene atrapado. Lo que te tiene atrapado no es externo, es interno. Es una creencia limitante o un paradigma limitante. Yo entiendo que en público cueste un poquito, ¿te entiendes? Pero yo. Entonces, cuando vos dejás el afuera un rato, es más, inclusive después de la conversación de coaching, si fue efectiva, vos te vas a dar cuenta que lo que te jodía ya no te jode más. O al menos no te jode tanto. Porque en realidad lo que te jodía era que vos no te estabas animando. O lo que te jodía era que vos no estabas poniendo límites en tu vida. O lo que te jodía era que vos no te estabas reconociendo. O lo que te jodía era que vos no estabas enfrentando tus miedos. Entonces, como la víctima no quiere reconocer que no enfrenta miedos, le pone la etiqueta de pelotudo al pelotudo de turno. ¿Se entiende o no? En lugar de hacerse cargo de lo que verdaderamente tiene que hacerse cargo. Me copo con esto, ¿verdad? Empiezo a chivar. 10 minutos ya, tan rápido.
Sí, ¿vamos bien o no? ¿Qué dicen? ¿Algún comentario? Tiren con algo, boludo. Estoy tirando 10 millones de bombas. Algo. ¿Qué dicen? ¿No estoy, alguien que no esté de acuerdo o algo? O no sé, hay un comentario. No, no, interesante, interesante lo que estás diciendo, soy Juan. Hola, Juan. Y bueno, arrancaste con eso también del hacer, tener, ser. Acá la cosa va por ser primero, ¿no? Claro, gracias. Mirá, Juan, de hecho, esto mismo, esta ecuación es eso mismo. El tener, hacer, bueno, hacer con H, ¿no? Estas acciones. Y el ser, ontológico. El ser, acá podríamos poner el ser, ¿sí? Y el ser de este lado, nosotros lo identificamos en tres columnas vertebrales. O mejor dicho, esperen, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, soy hombre. Son cuerpo, lenguaje y emoción, ¿sí? Que la interrelación coherente que existe en el ser, emoción, cuerpo y la neocórtex, la razón, que nosotros del coaching ontológico lo llamamos el lenguaje, podemos explicar por qué. ¿Sí? En PC1 lo explicamos. Este cuerpo, lenguaje, emoción es el heredado. Vos pensás que llegaste original, llegaste como un disco rígido en cero. ¿Sí? En mi caso, 29 de mayo del año 2002. ¿No? De 1974, donde de repente me arrojan al mundo y me dicen, vos tenés que creer en esto. Yo no tenía la capacidad para decir, no, ni en pedo soy católico, quiero ser budista. O ni en pedo quiero ir al colegio de Champañá, quiero ir a un colegio del Estado. O ni en pedo quiero tener estos amigos, quiero, no sé, lo que sea. ¿Vos qué hiciste? Claro, como el costo de elegir algo distinto era muy alto, elegiste eso, porque eras chiquito, ¿se entiende? Podrías saber, de hecho hay chiquitos que eligen otra cosa, pero la pasan mal o se pastillan, un montón de cosas. Son las ovejas negras que vienen rebeldes desde chiquitos. Yo era santiaguito, ¿sí? Yo era obediente, cumplía. Mi hermano desde chiquito lo empastillaron, era hiperactivo, un montón de cosas. Claro, en lugar de potenciarle los dones, le dijeron, tenés hiperactividad, está fallado. Imagínense la educación. Por eso yo empiezo a hablar y me empiezo a ramificar, pero imagínense que una carrera para subir al árbol entre el mono, el hipopótamo, el cocodrilo, una hormiga y una tortuga. ¿Quién va a ganar? El mono, obviamente. Bueno, ese es nuestro sistema educativo. Una inmensa cantidad de seres humanos desperdiciados producto de que en el colegio no eran buenos en matemática. Levanten la mano. ¿Quién se sintió ahí? Expulsado del dominio del ex. Dale, no sean cagones. Está gracias. Acá levantaron la mano unos 15 más o menos. Claro. De repente yo era de la media para abajo, había otros mejores que yo, y digo, uy, yo soy un choto, uy, a mí no me debe dar el cerebro, uy, ¿cómo voy a hacer para que me vaya bien en la vida? ¿Qué voy a hacer para triunfar? ¿No? Claro, porque, digamos, ya a esta altura ya se conoce que hay 7 inteligencias distintas, como mínimo. Yo vine más con inteligencia emocional. Para mí era muy fácil generar contexto de confianza. Para mí era muy fácil conectar con el sufrimiento humano. Lo hacía de muy chiquito. No solo con el humano, sino con los animales también. Conectaba con la luna, con las estrellas, con el campo, con el sufrimiento. Me importaba mucho el sufrimiento humano. Gente que tenía menos. Bueno, digamos. Entonces, claro, yo no lo veía como un don eso. Yo generaba espacio de confianza muy rápido y muy fácil. Para mí era normal. Esto es lo que nos pasa a nosotros, a muchos de nosotros. Vemos como normal o no vemos como dones que tenemos completamente ocultos, porque no eran valorados, ¿se entiende? No se los premiaba. Hoy no llega un gerente general, bueno, a las empresas tradicionales o las más duras por ahí sí, pero las empresas modernas, y trabajo con varias en diferentes partes del planeta, no llegan gerentes generales que no tengan habilidades emocionales. Por lo tanto, si usted me pregunta, una de las profesiones del futuro es el coaching ontológico. Pero no el coaching ontológico donde vos vas a una escuela y te recibís en 2 fines de semana, como está lleno de esas escuelas, porque a mí me llegan ¿no? Certificación internacional, en 2 semanas te recibís como coach. Bueno, qué sé yo, no, sin juzgarlas, hacemos algo distinto. El año pasado en nuestra escuela certificó el 50% en diciembre. El otro 50% va
certificando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil certificar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que los que certifiquen como coach y protagonista de cambio tengan las habilidades necesarias y suficientes de donde nosotros queremos que los coaches salgan a servir. Por eso hay mucho compromiso, mucho trabajo. Pero te hago una consulta. ¿Esas herramientas vos considerás que son innatas en vos o que las tiene que ver con tu vida, digamos, cosas que te atravesaron a lo largo de tu vida? Está buena tu pregunta. Hay dos cosas. Nosotros, está buena tu pregunta, mira, porque nosotros salimos a servir, siempre decimos que la escuela de coaching, el proceso de PC1 y la escuela de coaching es como la frutilla del regalo que sos para el mundo. En realidad, sos vos el regalo. El tema es que todavía no nos dimos cuenta de que somos el regalo. Lo que hacemos en la escuela de coaching es formar. Que se habla de acá, que repita porque lo del online lo escucho. Ahí está, perdón. Gracias. ¿Cómo era? No, pregunté, digamos, si... Cántate algo. No, pregunté si esa habilidad blanda de esa herramienta de empatía y de conectar con el sufrimiento tiene que ver con una cuestión más innata o es algo que se produce por la vida y por lo que uno fue atravesando su vida, digo. Mira, por eso, si bien obviamente para mí es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es decir, podés no haber tenido habilidades innatas de conexión emocional o de empatía o lo que sea. De hecho, cuando yo llego a la escuela de coaching en Chile, a mí me pasaba que me parecía muy raro conectar con la ternura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de chiquito en casa no tuve tanta ternura a mano. Mi vieja no era demasiado tierna, o sea, demostraba amor con actos, con acciones. No sé, por decirte, nos preparaba una comida, pero no era de abrazarme, no era es más, tenía un hermano Máximo, el que tenía las pastillas, nos cagamos a palos todos los días, o sea, estaba más cerca la percha que el abrazo, en esa época. Pero lo que voy es, yo dije, bueno, llego a la escuela de coaching y veía que todos se abrazaban y digo, qué raro, ¿no? Es raro esto del abrazo. Digo, claro, el abrazo es la conexión del ser humano, es del mamífero, es como lo más normal. Pero yo venía de un colegio católico, de hombres solo, de hombres. Religioso, casi ortodoxo, donde no había mucho abrazo, no me abrazaba en casa, con mis amigos no me abrazaba, sí, me abrazaba con mi novia, viste, digo, hasta ahí, entonces, si abrazaba un hombre, me aparecían creencias, si abrazaba una mujer, me aparecían otras creencias. ¿No? Entonces era como, pero todo eso que parece del precámbrico, estaba en completa transparencia, ¿se entiende? Hoy ya es raro, digo, es raro o no tanto, ya estamos, sí. Pero ahí en la escuela, por eso vamos de los tres dominios, cuerpo, lenguaje, emoción, sobre todo el cuerpo y la emoción. Lenguaje tenemos PC1, que hay mucho lenguaje, las herramientas, teoría, Pero en la escuela nos vamos a meter de lleno en el cuerpo y la emoción. Está lleno de coaches teóricos que acompañan a otros a enfrentar miedos. Che, ¿y vos enfrentaste miedos? No, yo no. Pero a vos sí te voy a acompañar. ¿Pero cómo vas a hacer para acompañar a otro a que conecte con su tristeza más profunda sin vos haber atravesado tus tristezas más profundas? ¿Cómo vas a hacer para acompañar al otro que viva su rabia atragantada desde cuando su padre lo flagelaba si vos nunca te conectaste con tus propias rabias? ¿Se entiende lo que digo? Es un proceso vivencial, es un proceso que te va a atravesar. Y por último, para que no me tiren con algo, y esto se lo digo a todos los alumnos, desde el año 2013 tenemos la escuela, va a ser uno de los mejores años de tu vida. Siempre y cuando vos quieras y te animes. Grabate esto que te estoy diciendo. Va a ser uno de los mejores años de tu vida. En el año 2006 hice yo la escuela, traté de hacer otros cursos después, no hubo un año en donde me haya sentido tan querido, tan desafiado, viviendo emociones como una montaña rusa de todo tipo. Venimos al mundo a emocionarnos, venimos a la vida a emocionarnos. Cuando vos vivís esa paleta de emociones, adivina lo que te quiere decir. Estás vivo. ¿Sí? Así ahí vamos. Entonces, vamos no sé. Ahora viene el Rochi y allá se quedan con Nacho. Bien, acá se quedan con Nacho. Ahora ¿Lo sí. hacen así? Sí. Genial, buenísimo. Bueno, esto que venimos diciendo de que es difícil de explicar o de contar la escuela, ¿no? Entonces hay una parte clave que les queremos compartir, que son los testimonios. Vamos a tener acá dos
exalumnos y actuales colaboradores de la Escuela de Protagonista que van a estar regalándonos su testimonio. Alba, si querés. Acá, ¿no, Clarice? Sí. Bueno, ¿cómo También están? acá, Alba. Acá, más cerca. No, ¿Está bien? Sí. Bueno. Mi nombre es Álvaro Estivariz, yo soy egresado de la Escuela de Coaching del 2023, con varias compañeritas, compañeritos de ese año, y tengo 5 minutos muy cortito. Lo que más me cuesta a mí es resumir y redondear, así que es todo un desafío en 5 minutos poder dar testimonio y contar lo que significó la escuela para mí. Cuando lo escuchaba a Luciano, me agarró como un déjà vu que me pasó un tren de todos los recuerdos y experiencias que tuve en ese año. Y miro algunas caras y me emociono, porque fue un año de verdadera vivencia, de sentirme que estoy vivo. Tengo 52 años, la hice hace 2 años, 3 años, y fue la primera vez en mi vida que durante un año pude expresar mis emociones, pude compartir mis emociones con otros, pude disfrutar de un montón de cosas que antes no me lo permitía o no pude. Así que realmente fue esto que dice Luciano, el mejor año de tu vida, cuando me lo vendió para hacer, digo, sí, sí, bueno, sí, seguramente. Y se lo reconocí personalmente y realmente fue el mejor año de mi vida desde todo punto de vista. La escuela es llevar en la carne toda esta teoría que escuchás en PC1, que el cuentito parece perfecto, ¿no? Víctima, protagonista, este modelo observador, salir al mundo, hacer para tener y para después ser, todo eso cierra. Bueno, en la escuela te atraviesa el corazón, el alma, el cuerpo, y te das cuenta los costos que pagás por haber durante tanto tiempo haber salido a la vida para tener resultados, para vivir de esa manera, desde esa coherencia. Creo que lo más lindo que me pasó es haber tenido la posibilidad de desafiar ese paradigma y esa creencia, y ayudado por un grupo humano que son todos los coaches y es el equipo que te acompaña a que vos puedas hacer eso, que no es fácil y que no es gratis tampoco. Gratis desde el punto de vista de poner el cuerpo y poner el alma. Fue un año de mucho laburo personal, fue un año de meterse adentro, el vientre, el famoso vientre de la ballena, el agujero del conejo, toda esa cosa que parece oscura y que nos escapamos y que no, bueno, te metes ahí para poder salir de otra manera, te ayudan a meterte y que acompañarte. Nada, realmente testimonio es decir lo que te pasó y obviamente es personal, ¿no? Eso me pasó a mí, pero veo caras y nada más lindo que poder tratar de transmitirle al otro lo bueno que te pasó y ojalá lo puedan vivir y ojalá lo puedan vivir de la mejor manera, y que les resulte tan bueno como me resultó a mí. Así que... Gracias, Alba. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Lucila Llenart, pero no está que me digan Lu. Hice la escuela el año pasado, y efectivamente fue, no sé si el mejor año de mi vida, pero este año también fue muy bueno, entonces diría que empezó a ser la mejor etapa de mi vida, porque es la etapa donde de verdad, después de mucha búsqueda, yo antes hice de todo, biodecodificación, constelaciones, terapias, show, pero siento como que de verdad empecé a frenar. No es que pude frenar así de una, pero sí pude hacerme el espacio para meterme adentro, para empezar a escucharme, y a ver cómo muchas cosas que me había contado, que me había creído como hechos que me habían pasado y que yo me los vivía como muy víctima, que había tenido capaz como que todo me costaba mucho, mucha mala suerte,
puedo empezar a transformarlos y a verlos con más liviandad. Y otra cosa que también me enseñó en la escuela que me parece increíble es primero a descubrir la variedad de colores que tenía mi mundo emocional, eh, porque yo en ese momento es como que vivía solo en la alegría y en el entusiasmo casi, y no quería saber nada con la tristeza. Me parecía como que si me conectaba con la tristeza, me hundía y me iba a morir por poco. Y no me voy a olvidar más como ese aprendizaje de darme cuenta que no, que también era otra emoción que vivía y que también podía conectar con eso y también podía conectar con muchas otras. Y que todas esas emociones me traían mucha información de mí, de en qué estaba. Eh, Así que yo les recomiendo profundamente que si están en ese proceso de querer seguir encontrándose, de vivir con más autenticidad y también eventualmente de certificar como coaches y acompañar a otros seres humanos, que se den la oportunidad por lo pronto de hacer la charla de admisión, que es un 1 a 1 con Clary, la directora, que se la voy a presentar, para despejar dudas que puedan tener. Y bueno, si después encima quieren hacer la escuela, que no se lo pierdan. Ay, perdón, me perdí porque me está... No, para los online, pero mire. Ay, perdón, tenés razón, perdón, me subí. Hola, a los online, acá estoy. Bueno, si tienen alguna duda, las contesto, pero también era para ustedes el mensaje. Eh, bueno, es una escuela hermosa y lo último que voy a decir es que el desde dónde de la escuela es muy especial y que siento que es lo que la distingue de muchas otras escuelas, que tiene mucho de lo vivencial, de lo experiencial y muchas personas que están muy conectadas con un propósito. Las personas vendrían a ser los coaches, eh, muy conectados estamos con un propósito más grande y muy al servicio y muy desde el amor para acompañar a otros, que eso siento que de verdad no se los puedo transmitir, se los trato de transmitir, pero es algo que lo viví cuando hace la escuela. Así que si quieren saber, háganla. Bueno, y ahora sí, gracias. Voy a presentarles a Clary, que es la directora de la escuela, de ambas escuelas, online y presencial, y que les va a explicar un poquito más de todo y dudas que tengan, así que aprovechen. Bueno, ¿cómo están? Pasó de todo ya hasta acá. A ver, ahí estoy bien para que me vean, chicos. Perfecto. Bueno, antes de arrancar con la información y con las preguntas y con las dudas y todo eso, los invito a cerrar un minutito los ojos. No se van a tener que mover más, es solo cerrar un minuto los ojos, tomar registro de la respiración, el aire que entra y que sale del cuerpo. Ahí estuvieron compartiendo en grupitos y lo que me gustaría es que puedan anclar ahí en una imagen, en una frase, cómo se sienten, que le pregunten al cuerpo. Vamos a seguir hinchando con esto del cuerpo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo llegué y cómo me siento ahora? Y ahí que surja lo que surja, sin ponerle tanta mente. Me puedo sentir más liviano, me puedo sentir incómodo, puedo tener ganas de salir corriendo. Lo que sea que venga. Pido ahí que lo anclen en alguna palabrita, en alguna frase, en alguna imagen. Energía. Gracias, ya nos están compartiendo. Cada uno a su ritmo puede ir volviendo. Así que una respiración profunda. Y poder ir compartiendo esa imagen, esa frase. Acá nos habían dicho energía, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué más? Alegría y risa. Alegría y risa. Buenísimo. Paz. Entusiasmo. Entusiasmo. Conexión. Conexión. Liberación. Liberación, me encanta. Por ahí al principio pensé, ¿qué hago acá? ¿En qué minuto me voy corriendo cuando escuché la palabra cuerpo? Y ahora me siento más liberado, ¿no? Dile que abran el micrófono. Pueden desmutearse, chicos, y directamente compartir ahí los que están online. Presencia. Presencia, gracias. Fueron escribiendo, Clary, ¿querés que lea? Dale. Contención, dijo Juan.
Acción, dijo Federico. Presencia y escucha, Vane. Tranquilidad, Juli. Gracias, Nacho. Entusiasmo, perdón. Más Entusiasmo. integrado y en paz. Más integrado y en paz. Perfecto. Bueno, un montón. Gracias. ¿Por qué esta invitación? Porque en esta coherencia que les contaba Lucho, que somos o como concebimos al ser humano, lenguaje, cuerpo, emoción, y en esta escuela con bastante importancia de la dimensión espiritual que contiene todo eso, van a ir viendo que el aprendizaje ocurre sobre todo desde la experiencia, sobre todo desde el cuerpo, sobre todo desde el registro que me queda después de haber experimentado lo que experimenté, que muchas veces no es igual a lo que me contaba la mente, ¿no? Yo de mí les cuento cortito que arranqué en protagonista en el 2015. Me sigo quedando por lo que hace en mí, por el propósito que significa en mi vida y por cómo me acompaña en seguir haciendo mi proceso. Tenía ganas de contarles como esas cositas que hacen de esta escuela para mí un espacio de transformación que no vi ni encontré en ningún otro lado. Y un poco tiene que ver con esto. Algo trajo Lu, eh, el lugar desde el cual acompaña el equipo. No hay gurús, no hay gente que esté del otro lado, no hay gente que vaya a bajar línea ni que te vaya a contar la receta de la felicidad ni cómo hay que vivir. Hay gente comprometida con su propio proceso personal, poniéndola al servicio y absolutamente enamorada de lo que hacemos. Entonces, a eso no hay mucho con qué darle y más allá de que nos vamos a meter en la data y en la estructura, estas son como las perlitas, si quieren, que hacen que yo siga eligiendo este espacio y que por ahí ustedes puedan resonar. Esto de que el aprendizaje no es como lo venimos haciendo hasta acá, teórico, académico, es más, desde el cuerpo, desde la experiencia, desde la vivencia. Esto de que nos vamos a encontrar con un equipo que nos acompaña desde el lugar que les decía. Por eso ahora les voy a contar las instancias, que son muchas, no me quiero meter ahí y dejarles la cabeza así. De hecho, tienen una hojita, que ahora ya habrá quedado por cualquier lado, después se las vamos a volver a dar, en donde tienen un QR que les dice toda la info de la escuela en la modalidad online y presencial. Ahí van a tener una hoja de ruta que tiene explicadas una por una todas las instancias de la escuela con todas las fechas que necesitan saber. Eso es lo que no quiero usar el poquito tiempo que tenemos ahora para hablar específicamente de cada detalle, ¿sí? Sí es importante que sepan que la escuela arranca oficialmente en marzo y termina en diciembre. La columna vertebral son los 3 ciclos vivenciales, que son como retiros de, cuando son presenciales, de 4 días y 3 noches. Los que hacen la escuela online pueden venir a los ciclos presenciales. Y en estos 3 ciclos, bueno, pasa de todo. Sea modalidad online o sea modalidad presencial, aprendemos desde el cuerpo, desde el mundo emocional, desde la experiencia. El otro dato importante de la escuela para mí es la importancia de la red. O sea, no solo del equipo, el vínculo con el equipo y con tus coaches que te miran fijo y te acompañan todo el año, sino la hermandad que se genera y el poder que tiene el aprendizaje en resonancia con otros que están vibrando en la misma y que están en una búsqueda parecida. De vuelta, eso no es tan común encontrarlo y para procesos como este, en donde lo que vengo a hacer es animarme a traer mi vulnerabilidad, a traer lo que me cuesta, a practicar lo que no me sale, a traer las partes de mí que por A o por B quedaron abajo de la alfombra. Bueno, esa resonancia, esa red, esa tribu es clave. Bien, les contaba que teníamos los 3 ciclos vivenciales como columna vertebral. Después del primer ciclo que le da inicio a la escuela, ustedes ya van a saber cuál es su subgrupo. Del total de alumnos que se anotan en la escuela, se dividen en subgrupos de aproximadamente 8 alumnos con un coach facilitador y un coach ayudante. Con ese subgrupo van a tener muchas de las instancias que les digo que componen la escuela, ¿sí? Pero sobre todo me importa que sepan una que son las reuniones de grupo. Cada aproximadamente 3 semanas se van a estar
juntando en reuniones de grupo, online en la modalidad online, o cuando es presencial en las distintas casas de los alumnos del subgrupo, para hacer proceso y aprender el arte del coaching en ese subgrupo. Otra instancia que van a tener a la vuelta del primer ciclo y durante todo el año, cada 3 semanas, son las prácticas generales de coaching. Ahí nos juntamos toda la escuela para aprender y practicar coaching. Les nombro estas dos porque son las que van a tener con mayor frecuencia. Cada 3 semanas les van a estar cayendo estos dos tipos de reuniones. ¿Y siguen hasta acá? Después van a tener muchas otras instancias, sobre todo me interesa hablar de los coloquios, que ¿alguien sabe o escuchó hablar de lo que es un coloquio? Sí. ¿De la escuela? Son como unas clases que das de los distintos temas que van aprendiendo y te evalúan. Bueno, evalúan. En realidad no te evaluamos, sino que te acompañamos. La escuchaba hoy a Rochi, por supuesto, pensaba en mí, en esto de que Rochi decía que nunca hubiera dado ni 2 pesos por estar facilitando una clase de cuerpo. Bueno, yo nunca no hubiera dado ni 2 pesos por estar acá sentada hablando. Cuando empecé uno, me sentaba en la esquina, al lado de la puerta, y nadie me conoció el tono de voz, pero ni de casualidad. Entonces, los coloquios los nombro porque son un motivo por el cual la gente dice, me inscribo o no me inscribo, y yo digo que es el espacio de la escuela para hacer proceso. No me importa si se quieren dedicar al coaching o no, los coloquios, que son estos espacios que ustedes mismos facilitan para compartir las herramientas y las distinciones que vemos en PC1 y profundizamos en la escuela, son un espacio pero espectacular para ver qué me pasa cuando tengo que convocar, cuando tengo que creer o sentir que puedo ser regalo, que puedo ser oferta, que puedo tener algo valioso para compartir. Bueno, pasa de todo. Entonces, sí es verdad que en 2 de esos coloquios los observamos desde el equipo para darle feedback, para ir aprendiendo, y por el resto se entrega un reporte. Pero no quería dejar de nombrar la instancia, porque tanto los coloquios como los talleres abiertos, que es lo mismo, compartir con tu subgrupo, ahora no de manera individual, sino con tu subgrupo, todas las herramientas y distinciones que vamos aprendiendo ya a una audiencia más grande. Entonces, esas instancias en donde la escuela me propone salir a brindarme desde un lugar distinto al que aprendimos hasta acá, en el colegio, en la facultad, en el laburo, donde tengo que salir a convencer al mundo que valgo, que me suban el pulgar. Bueno, el aprendizaje de hacerlo desde un lugar distinto, desde mi mirada como alumna en su momento y como facilitadora después y ahora como directora, es espectacular. Sin seguirme metiendo en diferentes instancias que van a encontrarse en la info que les digo que tienen en el QR, me gustaría que me pregunten o que se empiecen a traer dudas, así, lo que a ustedes más les inquieta o lo que más curiosidad les da o lo que fuere que quieran preguntar o traer. Ustedes chicos allá en el Zoom también. ¿Los encuentros cuántos son? Por semana. Bueno, para que se den una idea de lo que es... ¿Qué? Preguntó cuántos encuentros hay en la escuela. Entonces, ahí lo que les propongo es, de vuelta, que se pongan con la hoja de ruta y que miren, porque ahí se van a empezar a dar una mínima idea que hasta que no lo vivan, no se termina de incorporar o de entender. Pero sí, como para que tengan una idea de su agenda, una vez por semana algo de la escuela les va a estar pasando, digamos. O coloquio, o práctica general, o clase teórica, o reunión de grupo, etcétera, ¿sí? ¿Y qué horario? Todo lo que es fijo es en horario post-laboral. Y después ustedes son los que, las reuniones de grupo también, pero ustedes son los que van a ir acordando con su subgrupo qué día y en qué horario va a ser esa reunión, ¿sí? Pero después, las clases teóricas, las prácticas generales, es todo en horario post-laboral, a partir de las 18:30. ¿Son acá? No hay de vuelta. No, Esto las está del grupo bueno. entendí, pero las presentaciones de los coloquios, por ejemplo, y todo eso. Los coloquios son donde ustedes definan, ¿no?
sus coloquios o sus talleres abiertos, ustedes van a ir definiendo a quiénes convocan, dónde lo hacen, el horario, etc. Donde nosotros les vamos a pasar una sede que hoy no tenemos definida, es para las prácticas generales. Esas que les conté que son cada 3 semanas, en donde nos reunimos todos para practicar y aprender coaching. En esas sí les vamos a pasar nosotros la sede, que todavía no se las podemos confirmar. Esas reuniones son los martes, cada 3 semanas, de 18:30 a 21:30. Yo tengo una. ¿Qué te llevas de PC1? ¿Qué es lo que consideras que más te llevas? O sea, ¿Del PC1 o de la escuela? de PC1. Ah, estamos, ok. PC1, para mí, y lo que escucho del resto de los alumnos, te llevas un patazo en la nuca. O sea, te llevas una manera, lo que contaban hoy, una manera diferente de ver la vida. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de los alumnos, de lo que hoy hablaba Lucho, víctima protagonista, es uno de los temas que más es la herramienta o el tema que más los sorprende o los convoca o les cambia la vida. En mi caso, fue el modelo del observador, cuando de golpe escuché y me enteré que yo no era esa que yo creía que era, inmutable, y que yo no era la historia que había vivido y las limitaciones que me había dejado mi historia, sino que yo tenía la posibilidad de construir una realidad diferente y cambiarme de anteojos. A mí eso como eso, o como lo que puede significar víctima protagonista, dejar de poner la responsabilidad fuera para volver a recuperar el poder de mi vida, son herramientas de autoconocimiento, de liderazgo, que hacen que yo me pueda empezar a parar en cualquier aspecto de mi vida, laburo, familia, pareja, desde otro lugar. Lucho dijo que iba a ser el mejor año de nuestras vidas. La escuela hizo un batazo en la nuca. ¿A quién le pegó? a los dos. ¿A los dos? Pero igual estábamos hablando de PC1. Y está bueno esto que traes porque está bueno contar esta combinación de la escuela, ¿no? Es el mejor año de tu vida porque volver a enchufar el aparato de sentir, desde mi punto de vista, es renacer. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser siempre flotando, siempre muriéndome de risa, siempre gozándola, siempre... Bueno, no necesariamente. Voy a conectar con las rabias que no había conectado y que no había tenido permiso de expresar. Voy a conectar con los miedos que venía ignorando. Voy a conectar con todo eso que me cuesta y que vengo barriendo bajo la alfombra. Entonces, por un lado, es un desafío enorme que requiere un montón de coraje, y de ahí viene la metáfora, batazo en la nuca, podemos usar una más simpática, y se da en un contexto de un montón de liviandad, de un amor entre algodones y una contención rara vez vista, y con esto que les contaba de una red que acompaña y en donde de golpe siento que tengo permiso para traer todo lo que hay y todo lo que soy sin que me juzguen, y es un montón. Un montón. Y hablaste de retiros también. Sí, le llamamos ciclos vivenciales, son 3, y es uno en marzo, uno en agosto y uno en diciembre. Sí. Eso sí que hay actividades. En esos ciclos se genera el contexto para que en tribu, en red, podamos aprender y transformarnos y conocernos y registrarnos y vincularnos, sobre todo desde el cuerpo y desde el mundo emocional. Hay algunas clases teóricas, pero el aprendizaje es mucho más a través de la experiencia. Bueno, lo que quisimos hacer hoy un poco era traer, aunque sea un 1% de la forma en la que encaramos el aprendizaje en la escuela. No sé si, vuelvo acá porque no sé si tu pregunta de qué te llevas de PC1. No, está claro, sí. Ah, ok. Claro. Una pregunta, o sea, PC1 no está incluido en lo que vos decís, marzo arranca la escuela. Buenísima pregunta.
PC1, que en realidad hoy es Protagonista. Protagonista 1. Protagonista 1 es el taller inicial de Protagonista de Cambio, ¿sí? Es requisito para hacer la escuela. Otra cosa que te llevas de PC1 es una base, un lenguaje común. Hoy Lucho decía, esta no es una escuela abierta. No es una escuela abierta. No cae en la escuela a ese grupo, a ese nicho, a ese útero, a ese espacio sagrado. No cae alguien de la nada que no está en sintonía con este lenguaje común y con esta búsqueda y con esta vibración compartida de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en términos de la escuela, también te llevas eso. Y te llevas un filtro, porque hay miles de lugares donde ustedes se pueden formar. Cuando haces PC1, lo que suele pasar es que ya no hay miles de lugares, digamos, porque hay algo ahí que pasa que... Y si no te pasa, también es un dato. Sí. PC1 como es, perdón, ¿cuánto dura? O sea, ¿Es en marzo? O sea, arranca. Y levantan la mano, ahí por ahí también, si en Zoom me puedo llevar una idea, Nacho, Perdón, yo te iba a decir algo, iba a acotar algo sobre esto. Por ahí estamos hablando un montón de la escuela, que es súper interesante. Yo quería saber de la escuela. Ahí sí está Lucho, Sí. le mando saludos. Pero creo que en el Zoom había como mucha gente, que yo entré tarde, pero había mucha gente que ni siquiera o estaban haciendo PC1 o ni siquiera lo habían hecho, como que están, no sé, me parece como que por ahí querían saber también de eso. Mil gracias, ahí vamos. Quería llevarme como una foto de quienes no hicieron PC1. Ah, bueno, varios. Ok, Yo tengo una sí. Mi palabra de hoy es miedo. Me da mucho miedo. Sí. No sé. Desconstruir creencias en un año es una total. Y a mí yo no sé si los coloquios me surgen a mí una incomodidad, a mí me surge una incomodidad los pedidos. ¿Qué hacen? ¿Puedo calcular a cuántos kilómetros me voy de mi casa? Es obligatorio, porque yo me puedo anotar, me encantan los pedidos. ¿Cómo te llamas? No, mira. ¿Escucharon en el Zoom lo que planteó Camila? Bueno, voy a resumir en esto. La experiencia de la escuela es desafiante y le da vértigo al 98% de la gente. La conversación de admisión que nombró creo que Lu hoy, que más que una conversación de admisión, es una conversación de orientación, porque no es una conversación de venta, es una conversación para que miremos juntos en qué momento de su proceso están, cuál es su búsqueda para ver si eso va a coincidir con lo que se van a encontrar en la escuela. Y sobre todo, también es una conversación para que hablemos de qué miedos me surgen, cuáles son mis trabas. Me dan muchas ganas de hacer esto, pero hay algo que me frena y que puede realmente hacer que no lo haga. Eso no le pasa solamente a Camila, que gracias por traerlo, le pasa a un montón de gente. En mi caso, yo hablo de los coloquios porque para mí lo que hacía, yo tenía que fingir demencia de que había un taller abierto para poder hacer la escuela. Y bueno, para otro pueden ser los coloquios, para otro pueden ser los retiros. Entonces, sí, los retiros son una instancia que olvídate la palabra obligatorio, que hagas la escuela y te pierdas los ciclos, me muero. Lo que yo te puedo proponer es que tengamos esa conversación uno a uno para ir mirando y tirando qué nos viene a contar ese miedo y a ver a dónde llegamos. Gracias. Ya voy, pero quiero aclarar que no tenemos tiempo. Quiero aclarar esto de PC1. PC1 es el programa inicial que uno lo hace porque quiere conocerse a sí mismo, porque está obteniendo algún resultado que no lo satisface, porque lo quiere como herramienta para conocerse a sí mismo y después llevarlo al trabajo. Digamos, PC1 es un taller inicial que dura 12 encuentros, 3 meses, un encuentro por semana, y que a la vez es requisito para hacer la escuela. Antes de marzo, y esto lo digo para quienes no hicieron PC1, pero están interesados en la escuela, no tenemos la fecha definida, pero va a haber
un protagonista 1. Entonces, ese taller inicial, que es requisito para hacer la escuela, quien quiera hacer arrancar la escuela en marzo, lo va a poder hacer. Quien esté simplemente interesado en PC1 y no tenga ninguna intención de hacer la escuela, protagonista 1, hay como 3 por año. O sea, ahora va a haber uno antes de marzo y el año que viene van a haber, por ejemplo, 3 protagonistas a lo largo del año. Si no vas a aclarar que el PC1 que sea antes de marzo va a ser intensivo, no va a ser de 3 meses, y si no... El protagonista 1 que va a estar antes de marzo para también darles la posibilidad de prepararse para la escuela, va a ser intensivo. No va a ser una vez por semana ni va a durar 3 meses, probablemente sea 2 veces por semana y más comprimido. No, es el proceso de formación de coach. ¿Cuántos años son? ¿Es un año o 2? Está bueno. O sea, La yo escuela, PC1. ya hiciste PC1. Hice PC1, podría empezar en marzo. Está buenísima. Es lo que vos arrancás en marzo, empieza en marzo y termina en diciembre, Bien. si certificás en diciembre. Ah, ok. La formación completa implica para nosotros y en términos generales y cualquier coach del equipo con el que ustedes hablen, hicimos PC1, PC2, protagonista 1, protagonista 2 y la escuela. Mucha gente hace protagonista 1 y después la escuela y después protagonista 2. Y mucha gente hace protagonista 1, protagonista 2 y después la escuela. Lo que es importante que quede claro es que protagonista 2 no es requisito para arrancar la escuela. Pero la certificación, ponele, si yo hago todo el año, certifico y me dan, o sea, me certifico como coach. Si no, ponele, no tengo el tiempo para meterme y terminarlo, lo puedo terminar en el siguiente, pero es un año. O sea, el requisito, digamos, académico es un año. El requisito o el de la escuela, sí, era un año. Bueno, sí. La diferencia entre PC1 y PC2. Buenísimo. En protagonista 1 vemos... Lo estás viviendo. Dice que hay como una tercera. Bueno, ¿Sabe la diferencia? en protagonista 1 vemos herramientas como víctima protagonista, el modelo del observador, nos metemos en el mundo de las emociones, de la escucha, el rombo de la efectividad, una herramienta. PS2 es un programa de mayor profundidad, con una connotación más espiritual, en donde nos metemos de lleno en los miedos, en donde entramos en contacto con el poder creador, en donde vemos el ego y los personajes egóticos. Son 2 programas distintos que desde mi mirada como nos acompañan a diferentes dimensiones de la vida y de uno mismo. No sé, Lucho, si querés agregar algo. Perfecto, lo describiste muy bien. Tiene una, tiene toda para mí es como el programa base desde donde hacemos lo que hacemos en el plano espiritual, desde el lugar espiritual. Es una medida de cambio cultural paradigmático a nivel humano y a nivel planetario, ¿no? Es como el gran despertar de la conciencia, lo mostramos en PC2. Por eso. Por semana son iguales en meses. Sí, es el formato de PC2. ¿Lo van a hacer antes, por ejemplo, de la escuela de marzo? No. No, en marzo. Si vas a hacer la escuela el año que viene, no conviene hacer la escuela de PC2. No hay apuro para PC2, lo pueden hacer cuando quieran. Yo si es verdad que te acompaña, yo no me acuerdo cuándo hice PC2, pero hoy hice la meditación del PC2. La hago todos los días, eso me acompaña siempre. La hice PC2 a la ancho, fuerte, pero hasta el día de hoy que lo llevo conmigo, lo que aprendí en PC2. No, imposible. Bueno, teníamos acá un testimonio, ¿cómo te llamas? María Cruz. El testimonio de María Cruz, porque preguntaron por PC2 y ella estaba dando su testimonio de haberlo experimentado, ¿no? 1 minuto, estamos mal de tiempo, ¿no? Sí. ¿Les parece? Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Esta no es la única instancia que ustedes tienen para conocer la escuela. Sí era importante que viviéramos como la experiencia que vivimos. Y a mí me gustaría que sepan que está abiertísimo el espacio para lo que les decía, la conversación de orientación.
a la que no tienen que llegar decididos de nada, sino al contrario, que sea una conversación que los acompañe a tomar su decisión y sepan que en esa conversación yo, si la tomo yo, si la toma Lucho, hay una escucha bien finita en donde hay veces que recomendamos otros lugares. Entonces, eso es lo que le queremos decir. Tengan esa conversación para sacarse dudas y para entender si la inversión que implica la escuela, no solo económicamente, sino a nivel energía, tiempo, etcétera, es para ustedes y es este año y es en este lugar. Y eso último también quiero decir. La escuela es intensa, de vuelta, miren bien la hoja de ruta, y a la vez es compatible con una agenda activa, cargada. El alumno promedio no es una ama de casa retirada con chicos grandes. Hay de todo. Y el alumno promedio, que sepan que tiene su trabajo, su familia y el resto de compromisos que una persona puede tener. Sí. Clara, Sí. están preguntando mucho en el chat la diferencia entre la escuela online y la presencial y sobre todo cómo es la dinámica en la online. Bien. Son muy parecidas. Las instancias que están en la escuela presencial son muy parecidas a la escuela online. Hay una diferencia obvia que es si estamos presentes físicamente o no en esas instancias. Pero esto que yo contaba al principio de las prácticas generales, de hecho hay instancias que comparten las dos escuelas, como las prácticas generales, las clases teóricas. El formato es el mismo, la columna vertebral de los ciclos de aprendizaje es el mismo. Los coaches que acompañan tienen la misma formación, el mismo desde dónde. Es la misma escuela con diferentes modalidades. Y acá mi sugerencia es, la podés hacer presencial, hacela presencial. Vivís en otro país y no te queda otra, o sea, o la vas a hacer acá o la vas a hacer en otro lado, hacela online. O sea, un poco eso. Y de vuelta, miren la hoja de ruta y después sáquense las dudas que les surjan, pero en el PDF que tienen con la info está explicado todo, pero con lujo de detalles. Si de verdad le ponen un ratito a eso, se van a llevar una idea de lo que es. Hasta que no la vivan, no, es difícil porque es tan poco convencional, o sea, no es una cursada como la que estamos acostumbrados. Pero bueno, para que se den una idea de lo que puede implicar en su agenda. ¿Presencial es acá? Presencial es en diferentes lugares, en donde están los retiros, en donde son las reuniones de grupo, y hay una sede en la que nos juntamos para hacer laboratorios y prácticas generales que todavía no se las podemos transmitir porque no la tenemos aún. Sí. Una pregunta, viajo bastante con mi trabajo y entonces yo no me noté la escuela. Porque yo calendario y vi que la fecha que es los retiros me salen los móviles. Tengo dos universidades. Está bien. 4 universidades que ya están definidas, pero para mí es muy importante que si las adjunto. Bien. Pregunta que te queda. ¿Cómo te llamas? Marcela. Acá Marcela, marcame que le cuento al Zoom. Marcela está preguntando si las fechas que nosotros transmitimos se sostienen en el tiempo. Esa es la pregunta. Y la respuesta es que sí, que tiene que pasar algo, una causa de fuerza mayor para que nosotros movamos una fecha. Si hay algún tipo de quiebre, le llamamos en coaching, la mayor parte de los quiebres ustedes no se enteran, se resuelven de la puerta para adentro. Si alguna vez hay que cambiar alguna fecha, es de vuelta, por causa de fuerza mayor. Y yo diría hace rato, vamos perdiendo quórum acá. Sí. Por ahí, si tienen dudas, que nos llamen. Total. Organizamos la situación. Dale. Ahí le dejamos un papel claro para que complete. Si pueden completar ese papelito, nos va a servir para ponernos en contacto con ustedes, los que quieran tener una conversación de admisión. ¿Sí? Sí. No sé si va a ser presencial. Es online. Es online. Antes de que se vayan. Nacho, entonces estaríamos, chicos, ya acá para cerrar. Cualquier duda que les haya quedado. Tienen ahí, Dulce les pasa un QR para que puedan completar con sus datos los que estén interesados en tener una conversación de admisión, ¿sí? O una conversación de orientación.
Mil Dale. gracias. Gracias a vos, Clary. Chau, chau. Gracias. Buenas noches a todos. Ahí completen el form que les pasamos, ahí el que les pasamos recién que es correcto. Nacho, ¿te puedo Adiós. hacer una pregunta, Nacho, yo? Dale. Yo ya estoy anotada en la escuela, ya hice PC1, estoy haciendo PC2 y estoy anotada. Vamos Sí, todavía, vamos ahí todavía. Esa es la vamos. actitud. ¿Escucharon el resto? Esa es la actitud. Muy bien. Y vengo a todas las... A mí me hacen... Estoy chocha. Lo que te quería preguntar es, yo me anoté online por una cuestión de horarios. Me es imposible, yo estoy en Bellavista, bueno, no importa. La cuestión es que tengo planeado por ahí poder tener un lugar donde estar en Buenos Aires. Una vez que estoy online y no puedo cambiar, ¿no es cierto? Por el grupo, por... ¿Para qué Clary quiere decir algo? Clary, estás muteada. Ah, no quería decir nada. No, yo entiendo Yo que ya no puedes hice la cambiar, entrevista. pero sí, como dijo Clary, los que participan en la online, que ya eso ya pasó este año y estuvo espectacular, pueden participar de los ciclos vivenciales Claro. presenciales, que está re bueno. La verdad que son 3 momentos del año que ya por el solo hecho de esos 3 ciclos ya vale la pena toda la inversión de todo el año. Así que son momentos inolvidables de profundo aprendizaje. Pero no No te lo vas a dudo. poder, no, me imagino que no te puedes cambiar de grupo, no sé, o preguntarle a Clary, pero yo nunca No, escuché no. que alguien pasara de una escuela a la otra. No, y aparte no voy a querer yo también, calculo. Una vez que Por uno eso, por arranca eso. y... Está bien, Totalmente. no, no sumar importa, algo. era una duda. Marian, querías... Nacho, sí, quiero sumar, yo hice 100% online Mm. y yo no sé cómo será la presencial, pero la online, salvo abrazar a tus compañeros, al final como para festejar, pero se vivencia de una forma que yo no sentí que me faltara en ningún momento el tema presencial, salvo al final para festejar y abrazarnos todos, que después se dio que nos encontramos en un corporal todos y bueno, y ahí nos abrazamos, pero no se sintió en ningún momento que faltara porque se vivencia intensamente. Ay, gracias, qué bueno lo que me decís. Gracias. Bueno, Marian, gracias por compartir. Yo también puedo aclarar algo, creo que soy de los Dale. pocos que hicimos online y presencial porque nos agarró la pandemia. O sea, yo me anoté para hacerlo 2020. presencial, terminamos virtual y terminamos un año después haciendo el último ciclo casi en noviembre del siguiente año. Así que creo que todo está bueno, o sea, de todo se recoge algo. O sea, hice coloquio online, taller presencial, taller online, o sea, hice todo el combo y me parece que de todos sacamos algo. Así que creo que todo sirve. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es obligación, por lo menos una vez en el año, ir presencial a la escuela para algo o no? ¿Se puede ¿En hacer el online? realmente? No. Sí, en el online. No, lo puedes hacer desde México. Hubieron alumnos en Singapur, una prima mía lo hizo desde allá, así que Qué imagínate. bajón, levantarte a la hora que te tenés que levantar. No, porque si hay que ir 1 o 2 veces al año a alguna actividad, o sea, para mí va a ser imposible. No, O sea, voy en no, diciembre, pero 100%, no, o sea, 100% no. online. Ok. Tienen como decía, es optativo lo de participar de los ciclos vivenciales, pero es obligatorio que participen de los ciclos online, ¿se entiende? O sea, la escuela online es online y tienen toda una serie de requisitos de instancias obligatorias, 100% online. Sí, no, a ver, no me molesta. Yo hice PC2 online. El PC1 presencial, que estuvo buenísimo, fue hace bastantes años. Ni siquiera estaban en la sede al lado del Ateneo, lo arranqué en una que estaba en Recoleta, Balcarce, el Palacio Balcarce. Palacio Balcarce, ahí arranqué. Buenísimo. Pero hice en la pandemia, lo que pasa es que en la pandemia, como estábamos encerrados, hacer PC2 encerrado era lo mejor que te podía pasar, ¿viste? No tenías alternativa. Pero me da un poco de cosa por lo que decían las chicas, o no sé quién lo decía, o Inés, la no conexión, ¿no? Yo habiendo vivenciado PC1, que era muy del abrazo, de las historias, las vivencias ahí al lado, en un círculo íntimo, etcétera, siento que la escuela es para eso.
entonces me cuesta, pero bueno, hay que probarlo. No, que no te cueste, Lucas. De hecho, bueno, yo como coach, mucho de mi laburo lo hago virtual, online, por más que solamente trabajo en la escuela presencial, pero mucho de mi laburo lo hago virtual, es exactamente lo mismo. O sea, de hecho, el online tiene la gran facilidad de que vos estando en México lo puedes hacer. No hay, o sea, no le saco una coma a la escuela online, me parece espectacular. De hecho, Clary es la directora de las dos escuelas y tiene un estándar altísimo. Veo varios que están saludando. Estamos pasados de tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta más, pero que sea hiper importante, urgente, que sin esa pregunta no se pueden inscribir en la escuela? Todos los demás se me inscriben, ¿eh? Eso quiere decir que todos los demás se me inscriben. Bueno, abrazo grande, Galera. Muchas gracias Chao, gente. Chao, gracias a todos. compartir este rato. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, Leo. Gracias, Flor. Gracias, José. Gracias, Nachito. Gracias, Marian. chicos.